Traes un tema también con la casa que le dejó a Jesús. Sí, porque... Vamos a hacer pasar a Jesús para hablar abiertamente del tema público. Adelante. Mi tía Alexis está malentendiendo las cosas. Yo me acerqué, ella fue para recibir apoyo de familia. Lo único que quiero es que mi tía me deje de molestar y deje descansar a mi abuelita en paz. Está más preocupada por el dinero que me dejó mi abuela que por la muerte de su propia madre. Fue un error acercarme a mi tía. ¿Cómo me arrepiento de haberle dicho que mi abuelita había muerto? Bienvenido, Jesús. Hola. No te arrepientas porque ese tipo de información no es una información que nos debamos quedar y que no va a servir de nada que te guardes el secreto, ¿no? ¿Por qué no le dijiste antes a tu tía que tu abuelita había fallecido? Nunca me buscó, Rocío. Mi abuelita me había dicho que no estuviera preocupándola por tantas situaciones, por tantas cosas. Yo ya la veía ya muy mal, ya muy delicada de la salud, tosía sangre, y yo no quería seguirla preocupando por cosas que no, o sea, el problema que traía en ella, sí, a ella le afectaba, a ella se ponía muy mal. Yo la verdad no quiero... Sí, pero nunca me buscaste, Jesús. Pues sí, Lo por que eso. haya dicho la abuelita no viene al caso, porque si tú le querías cumplir o no evitarle problemas a la abuela, Pues me por eso, hubieras porque yo no buscado. la quería ver mal, yo no Pero la es que quería ver mal. Ni tú ni Ella tu ya papá estaba me mal. buscaron. Pero es que Ella no ya me estaba mal, buscaron. estaba en el hospital. Sí, entonces, ¿por qué se murió? ¿Qué hiciste? Yo ¿Que siempre la llevaba al hospital. No, Jesús. Yo la cuidaba, no, Jesús. claro que si sí. lo hubieras cuidado, no hubiera fallecido y no te hubieras tardado. Pero su enfermedad fue muy ahorita sí. repentina, fue muy Oye, repentina. Alexis, la enfermedad que tuvo tu mamá y por la cual falleció es una enfermedad crónica que hasta el día de hoy no tiene cura, Pero que no- va empeorando. Pero ¿estás de conforme- acuerdo, Rocío, que no se enteraron de la noche a la mañana? O sea, no, mi mamá no se pudo haber enfermado hoy y fallecido mañana, ayer. Alexis, pero si tu mamá no quería que te dijeran nada, pero además de todo, cada que se veían era un problema y eran pleitos, yo creo que lo que menos necesitaba la Santa Señora era estar peleando, ¿no? Digo, ¿con Exactamente, qué pero- energía? Energía necesitaba para recuperarse y para estar en el hospital. Pero, no, pero si sabía que nada más estaba su nieto, que estaba su hijo y no tenía la atención que quería Rocío, ¿por qué no le dijo? Sí tenía la "Háblale atención a que tu tío, necesitaba, y yo háblale siempre a tu estaba ahí tía, con porque, ella". yo necesito que venga". híjole, Sí. Alexis, te tengo la respuesta, pero voy a sonar bien cruel, la verdad. ¿Aguantas? Sí. Era tu obligación estar al pendiente. No que te estén avisando que tus papás están mal. Pero o sea, yo le es tu marqué. obligación decir, ma, ¿estás bien? Yo ¿Estás le mal? ¿Se te ofrece algo? ¿Te extraño? Lo que sea. Ahí te hubieras dado cuenta que tan mal está tu mamá y en ese momento Rocío, agarras y te vas a verla. Rocío, Hubiera ido, me hubiera ido corrió. a verla. Le hablaba yo por teléfono, me quería yo disculpar con él, pedirle Ay, perdón, me Alexis, ¿será colgaba que el yo aunque teléfono. me corran ahí estoy? ¿Por qué no nos fuiste a ver? Acuérdate también tú, Jesús, cuál fue la última vez que yo estuve en la casa y por qué no. Exactamente, Porque y por tu eso- papá Deja de estar hablando mal de mi papá. Deja de estar hablando mal de mi papá, porque mi papá, a pesar de que se fue, él prometió regresar por mí y mandarme dinero para irlo a ver. Y por eso fue el pleito, Rosy, que se atrevió a pegarle a mi hijo estando borracho. Y se hizo una rebambaramba en la casa. Porque, como te dije, él es muy machista, él quiere que se hagan las cosas a su modo. ¿Y cómo le va a estar pegando a mi hijo? Fíjate, Y yo fíjate nada viéndolo, más. ¿cómo Fíjate, lo voy a permitir? Oye, fíjate lo que estás ¿Sí? diciendo, Alexis. Ojalá que reflexiones en lo que estás diciendo y te estés escuchando. Dos hermanos peleándose como si fueran niños chiquitos. Y por un conflicto entre dos adultos, que son hermanos, terminó pagando la mamá. O sea, la que perdió fue la mamá Pero y porque tú. ella tenía sus consentidos, No, yo no mi era sobrino consentido. y mi hermano. Eso lo Porque está ellos diciendo estaban porque en está la de casa. celosa, porque mi Sí, mi como yo abuelita... te lo dije hace un momento. Yo quise alejarme de ellos porque ella con su consentimiento de su hijo y con el consentimiento del nieto, ¿Siempre no. decías eso a tu mamá? ¿Tienes Sí, consentidos? yo sí se lo decía. No, pues y ella ya decía entendí que por qué no, decía, ella no, me lo mejor negaba, de pero lejos. habla más un acto que las palabras. Exactamente, ¿y por qué Y no fuiste a verla? exactamente, ¿Por qué no la este, fuiste a ver? Yo los quise buscar, los quise llamar, Pero quise... no lo hiciste. Sí lo hice, pero no en los teléfonos que me daba, abusón. Yo mandaba dinero y que nunca llegaba. Y que nunca esto. Entonces, ¿qué hago yo? O sea, ¿Cómo? nunca me descuidé de mi Ella mamá. no llamaba. Espérame. Mandabas dinero, pero no lo localizabas. Entonces, ¿a dónde mandabas el dinero si no lo localizabas? En 2 años, cuando yo fui la exacto. última vez,
ya fue que yo ya dejé de ¿Tú recibías antes, dinero? No, yo no recibía su ningún papá, dinero. Su papá es el que recibía el dinero. No, y tampoco. después, El cuando dinero yo ni siquiera regresé, llegaba aquí, me ni dijeron siquiera que es nos lo que agarraba marcaban. para Pero seguir hace tomando. 2 años. Sí, exactamente. Después ya no mandaste No, nada. y Pero te yo perdiste. mientras entre mi hijo y yo, lo poco, lo mucho que teníamos se lo hacíamos llegar, Rocío. Ok. ¿Sí? Bueno, o sea, esa no, es una, no esa es estaba una tan gran satisfacción que debes de desamparada. tener. Sin embargo, tenemos ¿Sí? que pasar al tema de la casa. Que la casa la dejó tu abuelita, te la dejó a ti. Eso dice ¿correcto? él. Porque Eso dice vas a ser él. papá. Soy, ¿Sí? bueno, soy papá. Ya Eso eres dice papá. él. Llevo Eso 6 dice años. él. Perdón, llevo 6 meses mi hijo. Ah, ya no la conoció tu... No, lamentablemente. ¿Cómo le decías, ya no. mamá o abuela? Mamá Chelita le decía yo. Ok, ya no conoció a tu bebé. No, ya no la Ok, conocí. y si no ella hubiera sido estaba, tenía el conocimiento de que iba a ser papá y como no tenía el apoyo de la mamá, que tú sabes bien que te abandonó Exacto. cuando tenías 2 años, 2 años. y tampoco tenía el apoyo del papá, pues entonces ella se sintió como responsable y dijo, yo te protejo, te dejo Como la siempre, casa como siempre, para que consintiendo a tú su cuando hijo y al menos nieto. tengas algo para poder defenderte en la vida, ¿no? Y así fue, vendiste la casa. Así es, vendí Ok, la casa. y ahora resulta que esa casa, David, también está en disputa porque se le están peleando cuando ya inclusive se vendió. La señora la vendió antes de fallecer. Unos meses antes hizo el nos trato con internamos. unos vecinos, Ajá. incluso pactó los pagos y le han estado pagando en este caso a Eso es Jesús. lo que dice ¿no? él. Ahora, Exacto, sí. Eso es lo que dice él, porque él en ese momento que estaba mi mamá enferma y sus últimos días. Pues sus eso fue lo últimos que nos momentos, dijo, eso fue lo que me Eso fue lo dijo. que tú dices. A ver, yo no te Pero creo. eso fue lo que ella Alexis, dijo. eso es lo que dice él y vamos a ser No claros. trabaja, Rocío, Vamos a ser no claros. trabaja porque la Por abuela favor. siempre lo mantuvo tanto Vamos a él a ser como al claros. papá. Alexis, O sea, necesito no, ir, es por que no, favor. a ver, Rocío, es que no, él Necesito no trabaja avanzar. y su papá tampoco trabajaba. Te tengo que La hacer abuela una pregunta. Tú fuiste a Campeche y tú misma constataste con los vecinos que eso sucedió, ¿sí o no? Pues sí, pero Ah, resulta bueno, que el pues señor entonces- pero a ver, Rocío, él dice que todo el dinero la abuela se lo dejó a él. Sí. Ah, entonces, ¿pero Así por es. qué? Yo Pues vi porque yo siempre no, estaba pues allí porque con era de la ella. abuela. Pero ¿no? última de la- Y esa de fue las su casas, decisión. Rocío, yo papel no veo. Papel no veo. Papel yo no veo. Y entonces, eso es su palabra de él contra lo que yo pienso. A ver, ¿entiendes? David, vamos ahí. ¿Sí? Papel no ve, pero todo el trato lo hizo la señora antes de fallecer. Ella ya sabía que iba a fallecer y lo hizo directamente con los vecinos. Y los vecinos, por eso es que le están haciendo los pagos directamente a Jesús, porque en eso se comprometieron con doña Isabel y era una persona muy respetada por ellos. Entonces, ¿es suficiente? ¿Se vale? ¿O podría tener derecho, en este caso Alexis, a disputar o reclamar esa propiedad? Bueno, Alexis y su hijo, porque ahora también su hijo, Eduardo, quiere reclamar, dice, la parte que le corresponde cuando no estuvieron cerca de la señora. No, son distintas situaciones y circunstancias en un mismo escenario, en donde es el claro ejemplo, y me gustaría empezar por ahí, en donde el parentesco no nos hace familia y no nos convierte en madre e hija. ¿Por qué? Porque no hay momentos que nos vinculen, que nos lleven a cabo en una relación con la que vayamos construyendo precisamente esos momentos que a futuro no nos separen. Por un lado. Por otro lado, hemos hablado de pensiones a favor de los menores o de los incapaces, por no hablar precisamente de los hijos o las hijas. Pero también hemos hablado, y lo has dicho en una palabra, en la obligación. Era su obligación, precisamente, y también como la ley lo establece, precisamente ayudar y aportar y estar al pendiente de su madre Yo o de su aporté, padre, licenciado. pero Yo no aporté. fue suficiente. Y ella Pero es es la lo que que otorga dice el él. consentimiento. Y papeles yo no veo. Pero es Usted lo no que tiene- dicen también los vecinos. Yo estaba Pero allí. no hay ningún papel. No importa, o sea, ya lo sabe David, por eso lo puse en contexto Son documentos todo. públicos. Al Sí. final del día, todo lo que tenga que ver relacionado con bienes inmuebles, existe un registro público de la propiedad en todas las entidades federativas de nuestro país, en donde se puede hacer una solicitud, se puede investigar y naturalmente es información que nos van a hacer llegar. Pero, licenciado, permítame. ¿Por qué mi mamá no le dio la información que su hija estaba viva? O que tenía una hija. Porque ahorita nada más el dinero lo está recibiendo mi sobrino. Porque yo la cuidaba, yo veía Sí, por ella cuando pero ella mi estaba mamá mal. también les debe haber informado a las personas, porque eso también es problema para el que compró. A ver, ¿qué te Sí. responde el licenciado? O sea, ¿cómo iba a informar la señora? Hay personas, sobre todo los de edad avanzada, que sienten pena poder contar cómo está su vida actual, ¿no? En este sentido, yo supongo que tu abuela
sentiría vergüenza de estar separada o distanciada de los hijos, de la hija especialmente, no lo sé. Supongo que por ahí va ese tema, ¿no? Y por eso simplemente se aseguró en arropar al único que estuvo Del que se ha cerca de sufrido ella siempre, ¿no? No, es que él siempre... Es sí. muy sencillo y es De muy lo que era concreto. tu papá, siempre Ella no fueron tenía los la consentidos. obligación de informarle a nadie a quién la había vendido, por qué la había vendido y en cuánto lo había vendido. ¿Estás hablando de doña Isabel? Claro. Ajá. No, claro. no era obligación de ella informarle a nadie más que al registro público y a la parte compradora Ok. cuál es el objeto del contrato, que es la compraventa de un inmueble, cuál es la cantidad que va a cobrar y va a pagar, y tercero, el modo de pago, a quién se lo va a Claro. pagar y cuándo se lo va a pagar. Porque Son- era suyo. Claro, tiene la propiedad y tiene todo el derecho real de poder establecer y de poder asumir y decidir sobre sus bienes como cualquier persona lo hacemos sobre nuestras cosas. Pero es información que usted puede tener acceso el día de mañana si gusta, haciendo una investigación y haciendo Exactamente, una porque solicitud al yo registro público. hasta donde yo sé, la casa no tenía escrituras todavía. ¿De dónde salieron? Tiene su trámite respectivo también. No, porque todo supuestamente eso ya lo estaba haciendo mi mamá. Supuestamente. Lo pudo haber hecho y porque lo hizo y lo ella, concluyó. ella Lo me lo platicaba porque yo Sí, siempre le estaban preguntaba. las escrituras, ¿sí? sí estaban las escrituras, pero todavía pero no las eso he es lo que dado al tú señor. dices, Alexis, Jesús. Por eso. Eso es lo que dice. Alexis, a ver, lo que él dice está asentado en libros legales Sí es. Pero que él- ya te comunicó David Exacto. cuáles son. Ahora, Así es. si tú estabas distanciada de tu mamá, pues seguramente la señora que fue organizada hasta antes de fallecer, porque digo, de que fue organizada, ya esto sé que no me voy a salvar, ya sé lo que tengo, pues tengo que irme sin pendientes, dejo todo arreglado, encargado, para no dejar broncas, y tan es así que dejó al señor blindado, ¿no? Ahora bien, Con lo que pudo. en principio tendríamos que tener una escritura pública, las Claro. mal llamadas escrituras, pero no es otra cosa que un contrato de compraventa elevado a escritura pública ante la fe de un notario público, que precisamente le da la fe y la legalidad de que tiene todos los antecedentes, los documentos y los requisitos para que pueda ser vendido. Claro. Pero hay muchas personas, y naturalmente, no solamente en provincias, sino en la Ciudad de México, que celebran un contrato de compraventa privado. Así es. No acuden a un notario y eso no se lo tienen que informar a usted. Exactamente, Que eso pero- fue lo que se celebró. Ajá, Fue pero- un contrato privado, ¿correcto? Exacto. Pero Exacto, ¿qué te con crees, el señor Rocío? Mario. Pero Ajá. ¿qué te Nuestro crees? vecino. ¿Qué? Que resulta ser que los vecinos a mí me dijeron que nada más fue de palabra. Entonces, ¿quién va a perder más?